El cielo de Madrid se había abierto en un llanto gris y furioso, un diluvio de finales de otoño que convertía el asfalto del Paseo de la Castellana en un espejo oscuro y tembloroso. Dentro del reluciente Bentley negro, Alejandro Valcárcel observaba las gotas de lluvia competir en el cristal tintado, cada una un universo efímero de reflejos distorsionados. A sus 52 años, Alejandro era el arquitecto de un imperio financiero, un hombre cuya vida se medía en índices bursátiles, adquisiciones hostiles y la fría soledad de su ático con vistas a todo Madrid. Su mundo era de cristal, acero y silencio, un ecosistema tan perfecto como estéril. Señor Valcárcel, hay un atasco monumental debido a un accidente en la Plaza de Colón. Tardaremos al menos 1 hora en llegar a su despacho. La voz de su chofer, Ramiro, sonó a través del intercomunicador, tan pulcra y desprovista de emoción como siempre. Alejandro suspiró, un sonido casi imperceptible. 1 hora, 60 minutos que no estaban en su agenda meticulosamente planificada. La impaciencia, esa vieja compañera de viaje, comenzó a roerle por dentro. Busque una ruta alternativa, Ramiro. No me importa cuál. Simplemente, sácame de aquí. Entendido, señor. El coche de lujo se desvió por una callejuela, abandonando la arteria principal por un laberinto de vías más estrechas y antiguas en el barrio de Chamberí. Eran calles que Alejandro no había transitado en décadas, calles con sabor a vida real, con pequeñas tiendas de ultramarinos o talleres de reparación y bares de toda la vida, donde el menú del día se anunciaba en pizarras escritas con tiza. El coche, una pantera de ébano y cromo, parecía una aparición de otro mundo en aquel entorno. Fue entonces, mientras el vehículo avanzaba a paso de tortuga, cuando lo vio, un pequeño local en una esquina, con un toldo de lona verde oscuro y un nombre pintado a mano en el cristal, empañado por el calor interior. El Horno de Sofía. Un refugio cálido contra la tormenta. Pero no fue el local lo que detuvo el aliento de Alejandro en su garganta, convirtiendo el aire de sus pulmones en hielo. Fue la mujer que estaba dentro, detrás del mostrador. Estaba de perfil, colocando con delicadeza unas napolitanas de chocolate en una bandeja. Llevaba un sencillo delantal blanco sobre un vestido de flores y el pelo, de un castaño idéntico al color de las avellanas tostadas, estaba recogido en un moño desordenado del que se escapaban algunos mechones rebeldes que danzaban alrededor de su rostro. La luz dorada del interior del local acariciaba la curva de su cuello, el contorno de su mandíbula, la pequeña y delicada concha de su oreja. El corazón de Alejandro, un músculo que él creía atrofiado por el desuso emocional, comenzó a latir con una violencia descontrolada, un tambor de guerra contra sus costillas. Isabel. El nombre fue un relámpago en la oscuridad de su mente. La mujer se giró para atender a un cliente, y entonces la vio de frente. No era un parecido razonable. Era una réplica imposible, un eco perfecto a través de 20 años de ausencia. La misma nariz respingona, los mismos pómulos altos, la misma forma de los labios que se curvaban en una sonrisa amable y genuina. Y los ojos, eran los mismos ojos grandes y expresivos, del color del musgo húmedo, capaces de reflejar un mundo entero de emociones. Ramiro, detenga el coche. Ahora. La orden fue tan brusca, tan cargada de una urgencia desconocida, que el chofer frenó de inmediato junto a la acera, haciendo que el agua de un charco salpicara con pereza. Señor, pero Alejandro no respondió. Tenía la mirada fija en la mujer de la panadería. El mundo exterior se disolvió. El ruido del tráfico, el martilleo de la lluvia, la llamada de un importante inversor de Frankfurt que vibraba en su bolsillo, todo desapareció. En su lugar, un torbellino de recuerdos lo arrastró hacia el pasado. Flashback. Salamanca, 20 años atrás. Una tarde de primavera. Él era un joven estudiante de económicas con más ambición que dinero, y ella, Isabel, una estudiante de bellas artes con el pelo lleno de motas de pintura y los ojos llenos de sueños. Estaban sentados en la terraza de un café barato cerca de la Plaza Mayor, compartiendo una única caña de cerveza porque no podían permitirse más. El sol de la tarde le arrancaba destellos dorados a su pelo mientras ella le hablaba con pasión de los pigmentos del Renacimiento, de la perspectiva en los cuadros de Velázquez. No lo entiendes, Ale. No se trata de pintar lo que ves, sino cómo te hace sentir lo que ves, le dijo, y sus ojos brillaban con una intensidad que lo desarmaba.
Un día tendré mi propio estudio, un lugar lleno de luz donde pueda mezclar mis propios colores y crear algo hermoso, algo que haga que la gente se detenga y sienta. Algo. Él la escuchaba, fascinado no tanto por el arte, que le parecía un capricho poco práctico, sino por ella. Por la forma en que su pasión daba forma a cada palabra, por la energía que emanaba. Él le habló de sus propios sueños, de construir una empresa, de no tener que volver a mirar el precio de nada, de darle a ella todo lo que se merecía. No necesito todo, tonto, rió ella, y le apartó un mechón de pelo de la frente con los dedos manchados de ocre. Solo te necesito a ti. Y quizás un pequeño rincón con buena luz. Él le besó la mano, sintiendo la extraña textura de la pintura seca en su piel. En ese momento, bajo el cielo azul de Salamanca, creyó que sus sueños, tan distintos, podían coexistir. Creyó que el amor era un puente lo suficientemente fuerte para unir el arte y las finanzas, la pasión y la ambición. Se equivocaba. El sonido de la bocina de un camión lo devolvió bruscamente al presente. La mujer de la panadería, Sofía según el letrero, reía con un anciano que acababa de comprar una barra de pan. La risa era el mismo sonido cristalino, la misma melodía que había llenado los primeros años de su vida con Isabel y cuya ausencia había dejado un silencio ensordecedor durante los últimos 20. Sin pensarlo, como un autómata, Alejandro abrió la pesada puerta del coche y salió a la lluvia. No llevaba paraguas. El agua helada comenzó a empapar su traje de 1.500 euros en cuestión de segundos, pegándole la tela a la piel, pero no le importó. Cruzó la acera y empujó la puerta del horno de Sofía. Una campanilla tintineó sobre su cabeza. El interior olía a pan recién hecho, a azúcar quemado y a café, un aroma tan reconfortante y real que contrastaba violentamente con el olor a cuero y ambientador caro de su coche. El local era pequeño, con apenas 3 mesas de madera y un mostrador lleno de delicias caseras. Era humilde, pero rebosaba calidez. Sofía levantó la vista del anciano y sus ojos se posaron en él. La sonrisa amable se mantuvo, pero una nota de sorpresa se dibujó en su rostro al ver a aquel hombre imponente, empapado y vestido con una elegancia fuera de lugar en su modesto establecimiento. «Buenos días. ¿Puedo ayudarle en algo?» «Vaya, está usted completamente mojado. Pase, pase, no se quede en la puerta». Su voz era ligeramente más grave que la de Isabel, con un matiz más terrenal, pero la cadencia, la forma de pronunciar las eses, era dolorosamente familiar. Alejandro se quedó paralizado, incapaz de articular palabra. Solo podía mirarla, bebiendo cada detalle, cada gesto. El pequeño lunar junto a su ceja izquierda, la forma en que se metía un mechón de pelo rebelde detrás de la oreja. Detalles que creía olvidados y que ahora regresaban con la fuerza de un tsunami. Estaba viendo a un fantasma que olía a levadura y que tenía harina en la punta de la nariz. Se sentía expuesto, vulnerable, como si 20 años de murallas construidas alrededor de su corazón se hubieran derrumbado de golpe. El millonario, el titán de las finanzas, el hombre que hacía temblar a juntas directivas enteras, estaba mudo y tembloroso ante una humilde panadera en un barrio obrero de Madrid, porque llevaba el rostro de su mayor éxito y su más profundo fracaso. El rostro de la mujer a la que había amado más que a nada en el mundo y a la que había perdido por su propia y ciega ambición. El primer acto de una obra que no sabía si sería una redención o una tortura acababa de comenzar. Los días que siguieron se convirtieron en un ritual extraño y compulsivo para Alejandro. Cada mañana ordenaba a Ramiro que se desviara de su ruta habitual y lo llevara al barrio de Chamberí. Se bajaba del coche a una manzana de distancia y caminaba hasta el horno de Sofía. Al principio, se quedaba fuera, observando desde el otro lado de la calle, oculto a medias por el kiosco de prensa, sintiéndose como un ladrón que acecha una casa llena de tesoros. La veía moverse con una gracia natural y eficiente, atendiendo a los clientes habituales con una palabra amable para cada uno, amasando el pan con una fuerza y una concentración que lo fascinaban. Después de 3 días de vigilancia, reunió el coraje para entrar de nuevo. Se convirtió en un cliente. El hombre del traje caro que pedía un café solo y una palmera de chocolate y que se sentaba en la mesa más alejada, la de la esquina, y fingía leer los informes económicos en su tablet mientras, en realidad, no le quitaba los ojos de encima. Descubrió pequeñas cosas sobre ella,
que tarareaba canciones de pop español de los 90 cuando creía que nadie la escuchaba, que tenía una paciencia infinita con los niños que no sabían decidirse entre un croissant y una magdalena, que conocía a sus clientes por su nombre y les preguntaba por sus familias. Se llamaba Sofía Reyes. Vivía en el piso de arriba de la panadería, un negocio que había heredado de sus padres. Tenía 31 años, era soltera y su vida entera parecía girar en torno a aquel pequeño rincón del mundo, un universo de harina y afecto. Cada detalle que aprendía era a la vez un bálsamo y una puñalada. Ella no era Isabel. Su vida era la antítesis de la que Isabel había llegado a odiar. Isabel anhelaba un estudio de arte lleno de luz, no una panadería. Isabel quería viajar por el mundo para ver las obras de los grandes maestros, no quedarse anclada en un barrio de Madrid. Y sin embargo, la esencia, la bondad innata, la alegría en las cosas sencillas, la luz en la mirada. Eso era idéntico. Era como si el alma de la Isabel que él había conocido antes de que el dinero lo envenenara todo se hubiera reencarnado en esta mujer. Una tarde, mientras la lluvia volvía a golpear los cristales, solo quedaban ellos dos en el local. Sofía limpiaba la cafetera, y el silencio solo era roto por el zumbido de la máquina y el repiqueteo del agua afuera. «Viene usted mucho por aquí últimamente», dijo ella sin mirarlo, su voz sonando casual, pero con un matiz de curiosidad. «No parece el tipo de hombre que desayuna en una panadería de barrio». Alejandro bajó la tablet, sorprendido por la interpelación directa. «Me gusta su café», mintió. El café era bueno, pero él estaba acostumbrado a mezclas exóticas de granos recolectados a mano en las laderas de algún volcán. Ella se giró y se apoyó en el mostrador, secándose las manos en el delantal. Le miró directamente a los ojos, y Alejandro sintió que le flaqueaban las defensas. «Ya». El café dijo, y una pequeña sonrisa juguetona asomó a sus labios. «O quizás le gustan mis palmeras de chocolate. También son excelentes». Hubo una pausa. Alejandro se dio cuenta de que su corazón latía con la misma ansiedad que sentía antes de una reunión crucial de la junta. Era ridículo. «Mellamo Sofía, por cierto». «Alejandro». «Lo sé. Lo he leído en el periódico financiero que un cliente dejó aquí el otro día. Alejandro Valcárcel». «El tiburón de la Castellana», dijo ella sin rastro de ironía, solo constatando un hecho. Él sintió una punzada de incomodidad. Odiaba ese apodo. Era una caricatura de lo que se había convertido. «No crea todo lo que lee en los periódicos. No lo hago. Prefiero juzgar a la gente por cómo tratan a los demás cuando piden un café. Y usted siempre dice por favor y gracias. No todos sus colegas lo hacen». Ese simple comentario lo desarmó más que cualquier estrategia de negociación. Ella lo veía, no al millonario, no al tiburón. Veía al hombre que se sentaba en la esquina. La conversación fluyó de manera sorprendentemente fácil a partir de ahí. Hablaron de Madrid, del clima, de lo difícil que era mantener a flote un pequeño negocio. Él se encontró hablando de cosas de las que no hablaba con nadie, de su infancia en un pueblo de Asturias, de cómo echaba de menos el olor del mar. Se dio cuenta de que llevaba años sin tener una conversación real, una que no girara en torno a contratos, porcentajes y beneficios. Sus visitas se hicieron más largas. A veces, la ayudaba a bajar las persianas al cerrar y se quedaban charlando en la puerta unos minutos. Él aprendió que ella había cuidado de su madre enferma durante años, sacrificando sus propios sueños de estudiar repostería en París. Aprendió que su mayor alegría era ver la cara de un niño al morder uno de sus croissants. Su vida era un tapiz tejido con pequeños actos de amor y dedicación. Y Alejandro, cuya vida era un cheque en blanco, se sentía pobre a su lado. Una noche, la invitó a cenar. No a uno de los restaurantes de lujo con estrellas Michelin que solía frecuentar, sino a una pequeña tasca gallega que recordaba de su juventud, un lugar con serrín en el suelo y el mejor pulpo a la gallega de la ciudad. Ella aceptó, con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Esa noche fue una revelación. Lejos de la panadería, ella brillaba con una luz diferente. Hablaron durante horas. Él la escuchaba, realmente la escuchaba, y se encontró a sí mismo riendo, una risa profunda y sincera que no recordaba haber soltado en años. Se dio cuenta de algo aterrador y maravilloso a la vez. Se estaba enamorando de Sofía, no del fantasma de Isabel, de Sofía Reyes, la mujer que tenía delante, con su risa contagiosa y su visión pragmática pero optimista de la vida.
Pero la sombra de Isabel seguía ahí, un tercer comensal no invitado en la mesa. Y esa sombra traía consigo el recuerdo de cómo había terminado todo. Flashback. Su apartamento en el barrio de Salamanca ya no eran estudiantes. Su empresa empezaba a despegar. Él llegaba a casa cada vez más tarde, con la mente llena de cifras y el olor de otras ciudades en su ropa. Isabel había conseguido su pequeño estudio, pero la luz que él había amado en sus ojos se estaba apagando. Estaba rodeada de los mejores lienzos, los pigmentos más caros que el dinero podía comprar, pero apenas pintaba. La discusión final fue brutal. Era su 10º aniversario. Él lo había olvidado. Tenía una cena de negocios ineludible en Londres. Ella le había preparado su plato favorito, había encendido velas. Lo esperó hasta las 2 de la madrugada. «¿No lo ves, Alejandro?», le gritó ella, con los ojos llenos de lágrimas de rabia y decepción. «Me has dado una jaula de oro. Tengo todo lo que el dinero puede comprar, pero te he perdido a ti. No estás aquí. Nunca estás aquí. Tu alma está en esa maldita oficina, en esas malditas pantallas con números que suben y bajan. Hago todo esto por nosotros, por nuestro futuro», replicó él, sin entender o sin querer entender. «¿Qué futuro?». Su voz se rompió. «El futuro que yo quería era una casa pequeña, un par de hijos corriendo por el jardín y a ti conmigo, no tu cuenta bancaria. Me has convertido en un accesorio de lujo más de tu vida, algo que exhibir en las cenas de gala, y yo no soy eso, no quiero serlo». Una semana después, se fue. Dejó una nota simple en la mesa de mármol de la cocina. «Me voy a buscar un lugar con luz de verdad. Sé feliz, Ale». Se fue sin nada, solo con sus pinceles y su corazón roto. Él nunca la volvió a ver. Años más tarde, se enteró por un tercero que se había mudado al sur de Italia, a un pequeño pueblo costero, se había casado con un ceramista local y tenía 2 hijos. Había encontrado su luz, y él se había quedado en la oscuridad de su éxito. El recuerdo era tan vívido que Alejandro tuvo que cerrar los ojos. Cuando los abrió, Sofía lo miraba con preocupación. «¿Estás bien? De repente te has puesto muy pálido». La culpa lo carcomía. Le estaba mintiendo a Sofía con cada segundo que pasaba sin contarle la verdad. La base de su relación, de ese sentimiento cálido y esperanzador que crecía en su pecho, estaba construida sobre un engaño. Él había llegado a ella buscando un fantasma, y ahora que había encontrado a una mujer real y maravillosa, el fantasma amenazaba con destruirlo todo. La crisis era inevitable. Un sábado por la tarde, la llevó a pasear por el Parque de El Retiro. El sol de invierno era débil pero agradable. Sentados en un banco junto al estanque, con el palacio de cristal brillando a lo lejos, decidió que era el momento. Pero antes de que pudiera hablar, ella sacó su móvil. «Mira qué curioso», dijo, con un tono extrañamente plano. «Estaba buscando en internet ese restaurante gallego que nos gusta tanto, y el buscador me sugirió noticias relacionadas. Y apareció esto». Le mostró la pantalla. Era un artículo de una revista del Corazón de hacía 15 años. Un reportaje sobre los solteros de oro de la economía española. Y allí estaba él, más joven, sonriendo a la cámara en una fiesta benéfica. A su lado, con un elegante vestido de noche, estaba una mujer con su mismo rostro, su misma sonrisa. Su exesposa, Isabel. El titular de la foto decía, Alejandro Valcárcel, y su entonces esposa, la artista Isabel Fuentes. El mundo de Alejandro se detuvo. El aire se volvió pesado, imposible de respirar. Sofía levantó la vista de la pantalla, y sus ojos, esos ojos que él había llegado a adorar, estaban llenos de una profunda herida. «Ahora lo entiendo todo», dijo, y su voz era apenas un susurro roto. «Tus miradas extrañas al principio. El por qué un hombre como tú entraría en mi humilde panadería. No me veías a mí, ¿verdad? La estabas viendo a ella». «Sofía, yo puedo explicarlo». «¿Explicar qué? ¿Que soy un reemplazo? ¿Una copia barata para calmar tu nostalgia?». Se puso de pie. Su cuerpo temblaba de dolor y rabia. «Me siento tan estúpida y tan usada. Cada palabra amable, cada cena. ¿Era para mí o para su recuerdo?». «Era para ti», gritó él, desesperado. «Al principio, sí, fue por el parecido. Me quedé en shock. Pero después, te conocí a ti, Sofía. A la mujer que se levanta a las 4 de la mañana para hacer el mejor pan de Madrid. A la mujer que tiene más bondad en un dedo de lo que yo tendré en toda mi vida. Me enamoré de ti.
pero sus palabras sonaban vacías, ahogadas por el peso de la revelación. Para Sofía, la verdad era un veneno que había contaminado cada momento que habían compartido. «No me busques más», Alejandro dijo, con una finalidad terrible en su voz. «Necesito estar sola. Necesito recordar quién soy yo, sin que nadie me mire y vea a otra persona». Se dio la vuelta y se alejó a paso rápido, dejando a Alejandro solo en el banco, con el sol de invierno iluminando su rostro y el frío más intenso que había sentido nunca instalándose en su corazón. Había vuelto a suceder. Había encontrado la luz de nuevo, y por su culpa, por sus errores pasados y sus engaños presentes, la había vuelto a perder. El telón caía sobre el segundo acto, dejándolo solo en un escenario de desolación. Las semanas siguientes fueron un infierno personal para Alejandro. El ático con vistas a Madrid, antes un símbolo de su éxito, se convirtió en una celda de lujo. El silencio, antes su compañero, ahora lo acusaba. Cada rincón de la ciudad le recordaba a Sofía. El olor a café por la mañana, una pareja riendo en un parque, el simple acto de ver una barra de pan en una tienda. Intentó sumergirse en el trabajo, encadenando reuniones y viajes de negocios, pero por primera vez en su vida, los números y las estrategias le parecían absurdos, un juego sin sentido. Había ganado el mundo, pero su alma estaba en bancarrota. Comprendió la verdad más profunda y dolorosa de su vida. No fue la ambición lo que destruyó su matrimonio con Isabel, sino su cobardía. La cobardía de no ser capaz de decirle que su sueño no era más importante que el de ella. La cobardía de esconderse detrás del trabajo para no enfrentar sus propias carencias emocionales. Y había repetido el patrón con Sofía. Por cobardía no le había contado la verdad desde el principio, por miedo a perderla. Y al final, ese mismo miedo había provocado exactamente lo que temía. Una noche, incapaz de soportar más la soledad de su penthouse, bajó a la calle y caminó sin rumbo. Sus pies, como si tuvieran una memoria propia, lo llevaron al barrio de Chamberí. Era tarde, la panadería estaba cerrada, sus luces apagadas. Se quedó al otro lado de la calle, mirando la fachada oscura, sintiendo un vacío inmenso. Vio una luz encendida en la ventana del piso de arriba. Sofía estaba allí, tan cerca y, a la vez, en otro universo. En ese momento de claridad dolorosa, supo lo que tenía que hacer. No se trataba de recuperarla, al menos no todavía. Se trataba de arreglarse a sí mismo, de convertirse en el hombre que tanto Isabel como Sofía merecían, aunque nunca volviera a ver a ninguna de las dos. Al día siguiente, puso en marcha una serie de cambios radicales. Delegó la mayor parte de sus responsabilidades diarias en su junta directiva. Creó una fundación, dotada con una parte sustancial de su fortuna, dedicada a apoyar a pequeños artesanos y comerciantes de Madrid, gente como Sofía, que luchaba por mantener viva la esencia de la ciudad frente a las grandes cadenas. Lo hizo de forma anónima, a través de abogados. Supo, por uno de sus informes, que el horno de Sofía había recibido una subvención que le permitiría renovar su maquinaria y contratar a un ayudante, aliviando la carga que ella llevaba sola. No era un intento de comprarla, sino un acto de reparación. Un intento de usar su dinero, esa herramienta que tanto daño había hecho, para crear algo bueno. Pasaron 2 meses. 2 meses en los que Alejandro aprendió a vivir de nuevo. Se reconectó con viejos amigos que había descuidado. Viajó a Asturias, no en un jet privado, sino en tren, y caminó por las playas de su infancia. Se sentó en silencio, escuchando el mar, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz que no provenía del cierre de un trato millonario. Finalmente, se sintió preparado, no para pedirle que volviera, sino para disculparse como era debido. Una tarde de primavera, caminó hasta la panadería. La puerta estaba abierta, y el aroma familiar lo envolvió como un abrazo. Sofía estaba allí, detrás del mostrador, explicando a un joven aprendiz cómo dar la forma correcta a una masa. Se la veía más relajada, con menos ojeras. Levantó la vista y lo vio. Su expresión se endureció por un instante, una barrera defensiva que se alzó de inmediato. Alejandro esperó pacientemente a que terminara con el aprendiz. Cuando se quedaron solos, se acercó al mostrador. «Hola, Sofía». Alejandro, su voz era fría, pero no hostil. «No he venido a molestarte, solo a decir algo que debí haber dicho hace mucho tiempo, y luego me iré». Ella asintió, cruzándose de brazos, esperando. «Lo siento», dijo él, y las palabras salieron de lo más profundo de su ser, sin adornos,
sin excusas. Fui un cobarde y un egoísta. Cuando te vi por primera vez, es cierto, vi a alguien de mi pasado, pero esa conmoción inicial no fue nada comparado con lo que sentí cuando empecé a conocerte a ti. Me enseñaste lo que era la bondad de nuevo. Me recordaste lo que era reír de verdad. Me enamoré de ti, Sofía Reyes, no de un fantasma, pero mi engaño y mi pasado lo arruinaron todo. Contaminé algo bueno y puro, y lo lamentaré el resto de mi vida. Solo quería que lo supieras, y desearte toda la felicidad del mundo. Te la mereces más que nadie. Terminó de hablar y sintió que se quitaba un peso de encima que llevaba cargando durante 20 años. La miró a los ojos una última vez, grabándose su rostro en la memoria. Adiós, Sofía. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Cada paso era una tortura. Había hecho lo correcto, pero dolía como el infierno. Espera. La voz de Sofía lo detuvo justo cuando su mano tocaba el picaporte. Se giró. Ella había rodeado el mostrador y estaba a pocos metros de él. La fundación. La que ayuda a los pequeños comercios. Fuiste tú, ¿verdad? Él no respondió, pero su silencio fue una confesión. Me llevó un tiempo, continuó ella. Su voz más suave ahora, pero me di cuenta de algo. Sí, el principio de nuestra historia fue extraño y doloroso para mí. Pero los momentos que compartimos, las risas, las conversaciones, eso fue real. Sentí tu sinceridad entonces, y la siento ahora. Yo también me estaba enamorando de ti, Alejandro, y me dolió tanto porque era real. Dio un paso hacia él. He pasado los últimos 2 meses pensando mucho, en ti, en mí, en esa mujer de la foto, y entendí que ella forma parte de tu historia, de la persona que eres hoy. No puedo borrarla, ni querría hacerlo. La pregunta es, ¿la persona que eres hoy puede ver solo a la mujer que tiene delante? Alejandro la miró, y en sus ojos color musgo ya no vio el fantasma de Isabel, sino el futuro. Vio a Sofía, una mujer fuerte, independiente y con un corazón inmenso. Solo te veo a ti, respondió con una certeza absoluta. Y eres la vista más maravillosa que he tenido en mi vida. Una tímida sonrisa iluminó el rostro de Sofía. No se lanzaron a los brazos del otro en un abrazo apasionado. No hubo un beso de película. El final de su historia no era un cuento de hadas, sino el comienzo de algo real y frágil que necesitaba ser cuidado. Bueno, dijo ella, volviendo a su tono práctico, aunque sus ojos brillaban. El café está recién hecho. ¿Quieres una taza? Por favor. Gracias, respondió él, con el corazón rebosante de una gratitud que no se podía medir en euros. Me encantaría. Y mientras se sentaba en su antigua mesa de la esquina y ella le servía el café, ambos supieron que este era el verdadero comienzo. Un comienzo basado no en ilusiones del pasado, sino en la verdad del presente y la esperanza de un futuro construido juntos, pieza a pieza, como el mejor de los panes. El aprendizaje, la lección valiosa, la verdadera riqueza no se encuentra en las cifras de una cuenta bancaria ni en los símbolos de estatus, sino en la autenticidad de las conexiones humanas. El pasado no debe ser una prisión que nos condene a repetir los mismos errores, sino una lección que nos impulse a ser mejores. Amar de verdad es ver a la otra persona en su totalidad, con sus propias luces y sombras, y valorarla por quien es, no por el reflejo de nuestros deseos o nostalgias. La felicidad más genuina a menudo se hornea a fuego lento, con los ingredientes simples de la honestidad, el perdón y el coraje para cambiar. Llamada a la acción. Llamado a la acción. No esperes a que una crisis te obligue a reevaluar tu vida. Mira a tu alrededor, a las personas que forman parte de tu día a día. ¿Las ves de verdad? ¿O ves solo el papel que desempeñan en tu vida? Tómate un momento hoy para tener una conversación sincera, para escuchar sin juzgar, para ofrecer una disculpa que llevas tiempo guardando o para expresar una gratitud que das por sentada. No dejes que el éxito te aísle ni que los errores del pasado te definan. Atrévete a ser vulnerable, a conectar y a construir algo real. La vida, como el mejor pan, es mucho más sabrosa cuando se comparte.